Una chica de preparatoria sueña con ser una idol, pero lo que no esperaba era tener que sobrevivir a un terrorífico apocalipsis zombie, ¿o no? Y es que cuando despierta se encuentra con un hombre muy escandaloso, que le indica que lleva bastante tiempo muerta, pero la ha resucitado como una zombie para formar un grupo de idols zombies junto a chicas legendarias de varias épocas. Espera, ¿cómo? El anime comienza con esta hermosa chica en su habitación emocionada, porque será su primer día de clases. Y todo va bien, es un día hermoso, escucha su música favorita y se prepara para ir a la academia, cuando de la nada es atropellada por un camión. Espera, ¿cómo? Nuestra prota llamada Sakura despierta en una especie de mansión embrujada, donde se percata que no se encuentra sola, sino que está rodeada de muchas waifus zombies, las cuales comienzan a atacarla, pero esta como puede logra huir del lugar. Mientras huye bajo la lluvia se encuentra con un policía, que al mirarla entra en pánico, y esta al no saber qué pasa decide mirarse en un espejo donde se da cuenta que ella también es una zombie. ¿Qué carajo está pasando? El policía por miedo le dispara, donde esta cae desmayada, pero logra percatarse que un sujeto con mucho flow llega y desmaya al policía. Al despertar se encuentra en una habitación bonita, donde se fija detenidamente en el espejo, que de verdad es un zombie. En eso aparece este pibe que le dice que murió hace 10 años atrás, pero regresó a la vida con la misión de salvar a Saga. ¿Qué carajo es Saga? Bueno, ahí te explico. Además de decirle que la convertirá en una idol. Y esto a la vez es raro, pero es maravilloso. Pasada unas horas tiene una clase con el pibe y las demás chicas, donde este le dice que ella es la única que ha despertado del todo, mientras que las demás aún siguen dormidas. Y por eso andan de tontas como unas zombies, por lo que necesitan un estímulo para poder despertar, dando como mejor opción presentarse en vivo esa misma noche. Y yo no sé qué tan buena idea sea esta. Las waifus asisten a un club de thrash metal, donde Kotaro les realiza un maquillaje previamente para que no asustaran al público. Una vez allí las waifus dan el concierto de su vida, enamorando a todo el público con su alto nivel de rock, y están rotísimas. Pasa el día y Sakura está pensativa en la mansión, ya que todo lo que está sucediendo es muy repentino para ella, y en eso escucha un ruido y gritos dentro del lugar, y al entrar se percata que todas las waifus han despertado. ¡Qué ofertón! Una vez despiertas tienen clases con el pibe Kotaro, donde les explica a todas que salvarán Saga con su música de idols. Y bueno, aunque no todas están completamente despiertas, esta waifu siempre quiere comer. Kotaro les explica que la única manera que tienen para socializar con los humanos sin que éstas mueran en el intento es convirtiéndose en idols. Aunque no todas se llevan muy bien, que digamos. Y la única que pone empeño para practicar es Sakura. Al llegar la noche, esta se percata que conoce a la waifu Ai de algún lugar, la cual decide escaparse en la noche con Junko, y las tres salen juntas mientras que Sakura sigue intentando convencerlas de que afuera es peligroso. Y en eso aparece un grupo de chicos rapeando con la intención de acorralarlas, pero al mismo tiempo llega aquel policía que le disparó a nuestra waifu, encontrándose todos en el mismo lugar, y como era de esperarse el desmadre comenzaría. Y estas logran escapar del lugar, y al llegar a la mansión siguen con su práctica, y llega el día del concierto, y las waifus se presentarán en un lugar donde hay personas muy adultas. Allí Saki-chan, como es de esperarse, se siente toda una diva, ya que están full maquilladas, además de que les vale madre lo que piensa la gente. Y comienza el concierto, y desde un inicio todo se descontrola, ya que la waifu mordedora decide atacar a un anciano, donde Sakura intenta detenerla, pero al final esta pierde el brazo y la cabeza. Y no, gente, esto ya no pinta nada bien. Sakura piensa rápidamente, y pasa de ser un acto musical a un acto de magia, pero Saki comienza a jugar con la cabeza de la waifu, lo que hace molestar a Sakura, la cual comienza a discutir con ella, donde la discusión pasa a ser una batalla de rap, terminando así la presentación y dejando al público encantado una vez más. No, estas tipas hasta peleando hacen las cosas bien. Y ahora Kotaro tiene otro plan para las waifus, el cual ahora será un concierto callejero. Estas deberán de hacer un concierto en las vías públicas y captar la atención de todas las personas que pasen por el lugar. El problema es que tienen solo un día para ensayar y aprenderse la música y el baile lo mejor posible. Las waifus antes de ensayar deciden escoger un líder, donde se ofrece Saki, la cual queda como líder del grupo. Además, estas escogen un nuevo nombre para la banda, donde increíblemente la waifu mordedora termina dando la idea para el nombre, llamándose la Franchouchou. Qué raro nombre, pero bueno. Las waifus ensayan, aunque no se coordinan muy bien, que digamos. Ahí Junko se retiran del lugar, donde Kotaro habla con ellas, diciéndoles que al menos las demás tratan de vivir esta oportunidad que tienen como idols, mientras que ellas dos solo se pudrirían sin hacer nada. Y llega el día del acto, y las chicas se preparan excepto para Ai y Junko. Todo va bien, hasta que la Loli se tropieza, y las personas comienzan a reír e irse del lugar. Además a Sakura se le olvida la letra de la canción, y cuando todo parecía perdido, aparece la Pesto Waifu Idol,
idols para ayudar, terminando así el tema, aunque sin duda fue el peor concierto, pero por lo menos obtuvieron una fan. Increíble gente. Como de costumbre, tienen otra reunión, donde Kotaro le dice a las waifus que se están quedando sin presupuesto por los actos que ya han realizado, por lo cual deberán de conseguir un negocio con algún patrocinante, lo cual el pibe ya hizo con una farmacéutica. Las chicas viajan a su nuevo destino, donde el pibe les consiguió una habitación y un lugar para ensayar, pero las chicas en vez de dedicarse a ensayar deciden ir a turistear y divertirse todo el día. Al mismo tiempo se pregunta cómo rayos son zombies, ya que en Japón tienen la costumbre de cremar los cuerpos de las personas fallecidas. Y muy misterioso. Y llega el momento de la presentación, donde estas actúan de maravilla y hacen publicidad del producto, dejando encantado al público. Más tarde ese mismo día, Sakura, Saki y Junko deciden ir a las aguas termales, algo que Kotaro les había prohibido por el maquillaje que tienen. Y al final las waifus van donde las cosas terminan muy mal, ya que la socia de ella va a las aguas termales. Y por cierto, la socia es la tipa del patrocinio, donde en medio de un escape oculto, Sakura pierde la cabeza, dando a la socia, la cual huye del lugar. Pero en todos los pasillos se va topando con cada una de las integrantes con su aspecto de zombie. No, gente, lo siento, pero me tengo que reír con esto. Al día siguiente, la señora queda muy asustada, tanto así que olvidó todo lo que sucedió al día anterior. En otras palabras, olvidó por completo el negocio que había hecho con las waifus. No, gente, qué mal. Con toda la locura sucedida anteriormente, los gastos siguen siendo muy altos, pero están corriendo con suerte, ya que les ofrecieron un comercial del súper famoso comercio Driving Tori, que al parecer Saki conoce perfectamente, ya que quedó sorprendida de inmediato. Al llegar al lugar es un restaurante de pollo, aunque no es muy famoso que digamos, ya que se encuentra a las afueras de la ciudad, además de ser el lugar favorito de Saki, ya que en sus tiempos de pandillera, esta venía con su grupo a comer allí. Las waifus hacen el comercial para la televisión, el cual luego de muchos intentos y que la waifu mordedora se quisiera comer al pibe disfrazado de pollo, todo sorprendentemente salió bien y lograron hacer el comercial, recibiendo como premio unas camisas. No, gente, qué triste. Luego de eso entran en un concurso llamado las Galalympics, donde usarán unas franelas personalizadas para intentar ganar uno de los concursos y quedar en el primer lugar, y así hacer publicidad gratis. Y suena una buena estrategia, aunque no le fue muy bien que digamos, ya que en todas pierden con facilidad, además de no poder quitarse el pantano ya que quedaron reveladas como zombies. No, gente, aunque la chica mordedora logra ganar la última prueba, y cuando van a hacer la publicidad, esta tenía como segunda camiseta la de la pollería. No, gente, y estas chicas ya tienen racha de mala suerte. Por otro lado, este sujeto vigila a las chicas desde lejos, y al parecer conoce una de las waifus. El sujeto al parecer es un periodista, y él junto a su equipo están investigando a las waifus, pero no tienen redes sociales, solo su página donde suben las presentaciones, y es como si no existieran en otro lado o hay algún pasado de cada una de ellas. En un cambio de escena, las waifus ensayan como es de costumbre, donde la siguiente presentación tiene como dueto principal a Ai y Junko. Además, Sakura tiene un pequeño recuerdo de que conoce a Ai desde hace mucho tiempo atrás. ¿Y será que logra recordar algo en el pasado? Sospechoso. Luego de eso, las chicas buscan en el ordenador acerca de las idols actuales, donde encuentran un evento llamado Saga Rock Festival, el festival más grande de Saga. Además, en dicho festival se presentará el antiguo grupo musical de Ai, pero estas deciden no inscribirse, ya que prefieren ir en poco siendo más conocidas. En un cambio de escena, el pibe les dice que tienen un club de fans, donde estas deberán de asistir a repartir autógrafos, fotos y vender artículos originales de la banda, aunque a Junko no le agrada la idea, y dice que eso no lo deberían de hacer unas idols, dejando a todos los fanáticos impresionados con su mala actitud, lo que hace que Ai y Junko discutan y se distancien. Sakura habla con Junko en la playa, donde esta le cuenta más acerca de ella y cómo murió en un accidente de avión, mientras Ai habla con Saki, la cual le cuenta que murió en un concierto donde fue impactada por un rayo. No, qué mala suerte. Al regresar a la mansión hablan con Kotaro, donde este les dice que Frank Chouchou tendrá la presentación de sus vidas, o sea, en el festival más grande al aire libre. Ya saben al cual me refiero, Saga Rock Festival. Sí, gente, no sé qué pasó, pero bueno. Aunque con la discusión que tuvieron Ai y Junko, el grupo se siente desanimado, porque Junko se aisló por más de 2 semanas y no ha querido salir. Las demás siguen practicando, hasta que Kotaro se cansa y se va a buscar a la waifu, donde luego de una charla motivacional y le dijera que creará un personaje y que fuera ella misma, la logra convencer, donde esta se une a todas de nuevo para el gran espectáculo. Comienza el evento y todas están muy nerviosas, sobre todo Ai, ya que justamente a la hora de su presentación comienza a llover con una gran tormenta. Y además el público no las conoce, y estos notan como hay tensión en el grupo, además de que Ai no puede cantar muy bien, por el miedo que esta tiene. No, gente, pero esto está saliendo terrible. Pero milagrosamente Junko la apoya, comenzando a cantar, donde la waifu comienza a tener más ánimos, dando al fin un gran espectáculo. Pero al finalizar la canción, cae un gran rayo en el escenario. Pero como estas son zombies, absorbieron la energía, donde cantan otro tema haciendo grandes efectos especiales, dando comienzo por fin al grupo de idol Frank Chouchou. Las chicas son cada vez más famosas, por lo que dicen comenzar a hacer presentaciones más seguido en todo tipo de lugar. Pasados los días, tienen una vez más
además otra firma de autógrafos y venta de camisetas, en donde aparece este sujeto mamadísimo, el cual agarra a la Loli de una manera extraña, lo que hace que Saki le dé una patada giratoria. Luego, mientras lo interrogan, este le dice que esa chica se parecía mucho a una niña llamada Lilith, que salía hace muchos años en televisión. Lilith habla con Sakura, donde le cuenta que ese sujeto es su padre, el cual obviamente la quería mucho y ambos se la pasaban todos los días mirando televisión, hasta que esta decidió comenzar a hacer programas, donde su padre era el representante, pero este comenzó a ver a su hija más por el personaje que esta presentaba y no como ella misma. Además, ella no quería seguir creciendo, lo que el padre le dijo que era imposible. Pero la Loli, al ver que le estaban saliendo ella en la cara, se murió de un infarto, gente. No, ¿por qué pasan estas cosas? En un cambio de escena vemos al sujeto aparecer nuevamente, donde esta pide disculpas a la waifu y se despide diciendo que no regresará más. La Loli se pone triste y con la ayuda de las demás deciden hacerle una canción de despedida al pibe, donde logran poder invitarlo al concierto y este presencia la hermosa canción que le compuso su hija, lo cual le pone feliz y este vuelve a ver la televisión para poder ver a esa pequeña todos los días. Las waifus siguen su viaje, donde deberán de conseguir obteniendo más fanáticos. En esta ocasión deberán de bailar con un grupo de ancianos y de esa manera tendrán fans de todas las edades posibles. Y a eso le llamo estrategia, gente. Mientras estas descansan, llegan un grupo de chicas malas, las cuales tratan de dominar su territorio, pero en eso llega Saki y solo con mirarlas de manera fría, estas se asustan y se marchan del lugar. Pero Saki se da cuenta de que estas pertenecen a un grupo llamado Dorami. En un cambio de escena, las Dorami son rodeadas por este gran grupo de chicas malas, donde Saki se da cuenta de que estas se encuentran en peligro y sale al rescate, por lo que el otro grupo decide irse momentáneamente. Luego nos enteramos que la mejor amiga de Saki quería ser madre, y la chica que es el líder de los Dorami es la hija de Reiko. Saki decide ayudar a las chicas, donde esta se va a la competencia que tendrán, justamente en el mismo lugar en el que murió Saki, haciendo la misma competencia. En ese lugar se encuentra con su antigua amiga, la cual la reconoce, pero Saki dice que no conoce a ese nombre. La competencia da inicio, y Saki participa como la líder de los Dorami, por un día, donde gana la competencia, gente, para luego demostrarles a todas cómo se ve una verdadera leyenda, dando concierto con su equipo de idols. Pasados unos días, las waifus tendrán otro concierto, con una cantidad de 500 invitados, para lo que deberán de entrenar duro y enseñar lo mejor posible. Aunque a nuestra waifu ese lugar donde se presentarán le trae recuerdos. Por otro lado, Kotaro las envía a todas a la montaña, con la misión de que todas se lleven aún mejor y tengan una mejor sincronización para poder sobrevivir, aunque Sakura solo anda molesta porque las demás no ensayan para el gran espectáculo. Y al final las cosas no terminan bien en la montaña, porque la waifu Sakura fue casi devorada por un enorme jabalí, gente. Bueno, al regresar a casa todas se ensañan de nuevo, pero Sakura va fuera de tiempo, lo que termina molestándola porque piensa que son las demás que están fuera de tiempo, aunque luego de verlas bailar se da cuenta de que era ella la que cometía el error, por lo que decide pedir disculpas y ensayar de nuevo. Al día siguiente, esta decide salir a trotar en un hermoso día soleado, pero no contaba que le sucedería lo mismo de hace 10 años, siendo atropelladas por el mismo camión, gente. Pero eso no es todo, ya que esta no recuerda nada y tampoco recuerda en qué lugar se encuentra. No, gente, y lo que faltaba. Sakura despierta en una especie de sueño, en donde no sabe qué está ocurriendo, así como sucedió la primera vez, y al despertar realmente se encuentra con Ai, la cual la ve como una gran fan. Esta le explica que es una zombie y todo lo que ha ocurrido hasta la actualidad, aunque realmente Sakura no recuerda nada de su vida de zombie y ahora solo tiene los recuerdos de su vida pasada. Esta le dice a las chicas que no participará como idol, dejándolas a todas muy tristes y sin saber qué hacer al respecto. También nos enteramos de la vida pasada de Sakura, una vida llena de mala suerte, donde ésta se esforzaba por lograr sus objetivos, pero nunca podía conseguirlo, ya que siempre se presentaba algún problema, o simplemente cuando llegó el día de su muerte. Kotaro la encuentra y lo lleva a ver la ciudad completa desde lo más alto de una montaña, donde comienza a hablar con ella para tratar de convencerla, pero esta sigue muy terca, diciendo que no sirve para nada, aunque el pibe no se rendirá, ya que él le prometió siempre estar con ella en todo momento. No, gente, qué bonito. 4 días antes del concierto, Sakura se integra de nuevo al grupo, aunque esta realmente le vale madres y no quiere participar. Vemos que todas siguen dando su mejor esfuerzo para hacerle recordar, o que esta al menos participe con ellas, pero igual se sigue negando, aunque un día de autógrafos esta se percata que es famosa y muchas personas la admiran, lo que la pone un poco feliz, pero igual mantiene su mismo pensamiento de tener mala suerte. Siguen pasando los días y la waifu mordedora se altera y decide sacar del encierro que tiene Sakura y la lleva al estudio, donde comienza a enseñarle a bailar como ella le enseñó. No, pero qué bonito, gente. Luego de tanto poner esfuerzo, Sakura decide participar y se da cuenta de que sabe la coreografía a la perfección, aunque aún sigue preocupada de que algo salga mal. Y ok, llegó por fin el día del concierto y ese día una tormenta de nieve está prevista, pero aún así todos los fanáticos del grupo fueron a ver dicho espectáculo y el concierto de inicio, y la presentación va de maravilla hasta que el escenario cae por una gran ventisca, la cual asustó
pisotea el lugar. Todos quedan sorprendidos y en silencio, mientras nuestra waifu se culpa por lo sucedido. Pero en eso Kotaro comienza a aplaudir, donde el público la apoya. Y las demás comienzan a cantar, donde Sakura se percata que todos seguirán adelante sin importar lo que suceda. Comenzando a cantar y finalizando la canción, obteniendo una gran ovación para el público, gente, pero qué épico. Pero eso no es todo. Sakura logró recuperar todos sus recuerdos al 100%. Además, el nuevo grupo de idols está creciendo cada vez más, terminando el concierto con otro gran tema. Aunque hay algo muy importante, y es que el periodista está consiguiendo pistas que puede llevar a la verdad y descubrir que las waifus son realmente zombies.